Bueno, buenas tardes a todos. Primero que todo agradecer a nuestros excelentes expositores del día de hoy que nos han alimentado con unas importantes reflexiones y a todos ustedes por su presencia y reflejan el interés que tienen estos eventos para todos nuestros afiliados. Primero que todo, para hacer un breve resumen de la situación del sector manufacturero, de los impactos en la economía, yo creo que es importante recordar que en el periodo 1999 al 2010, Venezuela recibió la mayor cantidad de divisas por ingresos petroleros que en toda su historia. Hemos recibido más de 515.000 millones de dólares, cuando en el periodo de la democracia, en el año 58 hasta el 98, recibimos 348.000 millones. 47% más de divisa que lamentablemente no se sembró como se decía que había que sembrar el petróleo y no terminamos con una economía diversificada y sino más dependiente del mismo petróleo, como lo vamos a ver más adelante. Ese aumento de los ingresos petroleros que se ha dado de una forma sostenida durante este gobierno, ya no se ve reflejado como era en periodos anteriores, en ciclos anteriores, en una mayor actividad económica. En la historia económica de Venezuela, cuando nosotros la evaluamos, en periodos, como les decía anteriores, cuando subían los boom petroleros, se reactivaba la economía. Ahora, por la misma ineficiencia del gasto, ese fenómeno no se da con la misma eficiencia. Pero ante esas realidades nosotros nos preguntábamos y le transmitimos ¿qué está viendo el inversionista, el empresario venezolano para seguir operando y para invertir en Venezuela? Primero que todo, vemos lo que decían anteriormente, que tenemos un incremento en el consumo, un incremento que se refleja por la mera vía del mayor gasto público, donde se crea una burbuja por la vía del gasto que da una sensación de bienestar en algunos sectores de la población. Eso obviamente crea oportunidades de negocio, crea oportunidades de demanda en algunas actividades, pero es poco sostenible en el tiempo porque simplemente depende de una sola variable. Observamos también tasas de interés negativas, donde muchas veces en los programas del gobierno se cree que el problema de reactivación es el tema del financiamiento. Bueno, esa no es la variable que nos está limitando la producción en estos momentos y más bien representa oportunidades para invertir a bajas tasas de interés, pero obviamente eso no se da porque no es la única variable. Observamos también en el sector una fuerte crisis de insumos. Los sectores que dependen de las empresas básicas, como es el aluminio, como son las metalúrgicas, como es Pequibén, están teniendo graves dificultades para conseguir los insumos necesarios para abastecer la demanda en mercados que se pueda dar. Y obviamente la crisis eléctrica que se nos está dando en el interior del país. Ayer simplemente en el estado de Aragua tuvimos zonas con más de 22 horas sin luz eléctrica. Hoy en el estado Margarita, en Nueva Esparta, tuvieron más de 6 horas sin energía eléctrica y eso se repite a lo largo y ancho del país. En nuestra encuesta de coyuntura, más del 72% de las empresas reflejan que no pueden aumentar sus niveles de producción porque tienen problemas de suministro eléctrico. El otro factor que ve el inversionista es la fuerte restricción en el acceso a las divisas para la importación. Esa realidad está dividida en dos escenarios. El primero, que las empresas que se califican como prioritarias y que tienen acceso a Cadivi están recibiendo divisas de una mejor manera y eso hay que reconocerlo. Pero cada vez más las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, les es más difícil tener acceso a Cadivi por la gran complejidad de los sistemas que se requieren y la documentación que se requieren. Ya se veían en cifras que manejamos que el 61% de las divisas que son requeridas es lo que está manejando Cadivi y el SIDME es una lotería que las empresas lo solicitan y sale para algunas y para otras no. Y un proceso productivo no se puede manejar con esas características. No voy a profundizar mucho de esto, pero el proceso revolucionario sigue a todo andar, ya lo hemos visto en las presentaciones anteriores, tenemos un cambio masivo en el ordenamiento jurídico, que también lo vimos en la presentación, y tenemos un creciente intervencionismo del Estado, que también lo vimos en detalle en presentaciones anteriores. ¿Qué nos origina esto? Nos origina que tenemos, para efectos de la inversión, una gran falta
de garantía de la propiedad privada, que es un factor fundamental para invertir, tenemos una seguridad jurídica muy debilitada y por consiguiente, al tener la mezcla de estas políticas y de estas realidades que estamos viendo acá, que por un lado incentivamos la demanda por la vía del gasto público y por otro lado restringimos la oferta por la vía del ataque a la empresa privada, eso da una fórmula de inflación y menor crecimiento. Pero también queríamos mostrar de cómo nos están viendo desde afuera. En este informe que queríamos compartir con ustedes del World Economic Forum, que fue publicado, entiendo que la semana pasada, se mide la competitividad de todos los países del mundo. Y si nosotros queremos llegar a un país globalizado, tenemos que compararnos, hacer nuestro benchmarking para ver cómo estamos. Y simplemente para aclarar los conceptos, aquí se define la competitividad como un conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país. Y el nivel de productividad, a su vez, establece el nivel de prosperidad que puede ser alcanzado por una economía. ¿Y qué nos miden acá? ¿Qué miden en todos estos países? Primero miden las instituciones, si se cumple el derecho de propiedad, si los políticos tienen credibilidad, cómo son las regulaciones gubernamentales, el costo de la seguridad jurídica, de la seguridad personal, si está protegida la inversión, el mercado, si hay competencia local y toda esa lista de factores que ustedes están viendo ahí, igualmente en el tema de innovación. Son factores tangibles que se miden en 142 países, pero nos encontramos con la dramática situación que Venezuela está en el puesto 134 de 142 países, cercano a Haití. Y esa es un tema que nos tiene que dar profundas reflexiones y nos tiene que indicar un mapa de los cambios de las políticas que tenemos que realizar en Venezuela para podernos insertarnos de nuevo en el crecimiento. Porque también cuando nos comparamos con varios de los países latinoamericanos, todos tienen una tendencia de mejora. Todos van creciendo poco a poco, pero Venezuela va cayendo de una forma importante. La semana pasada estaba en la Asociación Latinoamericana Industriales en Sao Paulo y es triste para nosotros observar cómo todo el resto de los países latinoamericanos mostraban crecimiento, mostraban inversiones y lamentablemente el panorama que uno tiene que llevar es totalmente diferente. Y cuando vemos esos niveles, que esta información también la compartíamos allá en Sao Paulo, nos la compartían a nosotros, y vemos en qué puesto estamos en algunos factores particulares. En las instituciones estamos de último lugar, en el 142, y estamos en el 2008 en el 134. Vemos como en el tema de infraestructura, que Venezuela tenía una de las mejores infraestructuras de Latinoamérica hace 20 años atrás, hoy ya estamos en el puesto 117, con el colapso de las carreteras, el colapso de los puertos, la estabilidad macroeconómica empeorando de una forma acelerada, y la salud y la educación, que también era bien valorada dentro de los países latinoamericanos, hace quizás 15, 20 años atrás, está en un fuerte proceso de deterioro. Y vemos también como el efecto en el mercado de bienes, estamos en el último país, en el último lugar, 142, y también en la eficiencia del mercado de trabajo. Yo creo que esto es importante tenerlo en mente porque debe ser una reflexión para las actividades y las cosas que hay que desarrollar en Venezuela para poder buscar un mejor futuro. Y ese clima de inversión que nosotros venimos conversando, no mejora, y no mejora por el tema de las intervenciones y las tomas de las empresas. Estas indicaciones que nosotros llevamos en Conindustrias hace bastante tiempo, y medimos las intervenciones que ya no llamamos expropiaciones, porque lamentablemente son pocas las expropiaciones que se han dado cumpliendo con la ley, cumpliendo con el debido proceso, cumpliendo con el hecho que se tenga una sentencia firme y una justa redistribución al accionista, al propietario, previo a la toma de las empresas. Incluyendo la de este fin de semana, ya llevamos 497 intervenciones de activos fijos, sin incluir, porque es muy difícil de llevar la estadística de las más llamadas recuperaciones de tierra en el campo. Y esas intervenciones
Han afectado ya todos los sectores, desde el petrolero, cuando se tomó toda la costa oriental del lago hace un par de años atrás, o el sector de la construcción, que fue fuertemente afectado desde finales del año pasado y este año, o la industria, donde aquí estamos aglutinando todo lo que es la agroindustria y las actividades agrícolas vinculadas a esa agroindustria. No hay sector que se escape dentro de esa política de miedo y de acoso a la actividad privada. ¿Y cuáles han sido las consecuencias de eso? Las consecuencias para el sector manufacturero es que nosotros pasamos de ser el segundo sector más importante de la economía, de 17.4% del Producto Interno Bruto en el 98 al 14.5%. Una caída importante en nuestra participación, pero como vamos a ver más adelante, seguimos siendo la más importante. Pero yo creo que la reflexión, porque hay que verlo con visión de posibilidades que tiene, si nosotros logramos o se hubiera logrado mantener en el año 98 la proporción industrial que teníamos en el año 98 a una tasa de crecimiento, el sector manufacturero representaría en estos momentos el 21% del PIB. Por eso no hay que ver únicamente lo que se ha dejado de hacer, sino también lo que hemos perdido. Si tuviéramos ese 21% del Producto Interno Bruto, el sector manufacturero hubiera creado más de 750.000 empleos directos y más de 1,5 millones de empleos indirectos, que es lo que le hace falta a la población en estos momentos, empleos estables y bien remunerados. Y cuando vemos también la situación de nuestras exportaciones, es triste ver estas cifras del Banco Central, donde hoy en día dependemos de un 95% de las divisas provenientes del petróleo. Y si nos vamos a una serie histórica, estamos a los mismos niveles de dependientes del ingreso petrolero que teníamos en el año de 1954. Todo el gran esfuerzo de diversificar la economía que se dio a finales de los 80 y principios de los 90, cuando se relanzó la Comunidad Andina, el Pacto Andino, cuando llegamos a tener con Colombia más de 6.000 millones de dólares de intercambio comercial, se ha perdido. Se ha perdido y será recuperado, pero ha significado un gran impacto en nuestra economía y un gran incremento de la dependencia de un solo sector, de una sola fuente de divisa. Y cuando vemos esas cifras del Producto Interno Bruto desglosadas por diferentes sectores, para que un país crezca, y sobre todo un país en vías de desarrollo, los sectores de productos transables tienen que ser la palanca de ese desarrollo. Y el principal sector de producto transable de la palanca de desarrollo que tiene Venezuela es el petróleo, obviamente, que representaba el 18.7% de la economía del PIB nacional. Y fíjense esto, paradójicamente, por las mismas cifras del Banco Central, eso bajó al 11.7%. Un país que depende del petróleo y que tiene un sector petrolero más pequeño y que se mantiene por la vía de la variable precio únicamente. La manufactura ya la comenté, y el sector de construcción, que hasta el 2010 se mantenía más o menos al mismo nivel de presencia, el 7.2, y lo que crecen son otros sectores que van ligados y vinculados simplemente al gasto público que se genera, pero que no son palancas de desarrollo y que no son productos que creen bienestar estable en el largo plazo. En los sectores, si vemos las cifras del Banco Central, ese deterioro del parque industrial venezolano tiene cifras dramáticas en algunos subsectores, como es el sector calzado, que ha desaparecido un 42%, el de maquinaria un 40%, el sector automotriz. Y estos son comparaciones con cifras del año 97, que básicamente comparan la totalidad del presente gobierno. El sector automotriz es un 36%, y así sucesivamente, como ustedes lo ven ahí, y solo algunos sectores han crecido algo más que la población. Y cuando todo eso lo llevamos a lo que es el bienestar para la población, que es una forma de medirlo es el Producto Interno Bruto per cápita, llevando el producto por habitante, vemos que nosotros, los venezolanos o el país, perdió la senda de crecimiento en el año 78, 79. Empezamos todos los vaivenes habidos y por haber de políticas públicas erradas en los últimos de cantidad de años, y nos encontramos
que estamos a los niveles de Producto Interno Bruto per cápita a precios constantes del año 97, de lo que teníamos el año de 1972. El otro factor que queríamos comparar y evaluar es el tema de la inversión. Para que un país crezca, tiene que invertir, y sobre todo eso es realidad en el sector manufacturero. En nuestra encuesta de coyuntura, medimos cuáles son las empresas que están haciendo inversiones mayores, que usted lo ve en la barra azul, las que simplemente están haciendo inversiones operativas, que lo ve en la barra amarilla, y la que está en la barra roja, que son las empresas que ni siquiera están en capacidad de invertir en mantenimiento. Y es dramático ver que las empresas del sector de las pequeñas empresas, en un 40% ni siquiera invierten en mantenimiento y un 26% la mediana, y apenas un 25% de las empresas grandes están haciendo inversiones mayores, que son las inversiones que crean empleo y que crean aumento de la oferta al mercado. Y eso, si lo vemos con las cifras del Banco Central de Venezuela, vemos también como esa inversión privada ha caído de una forma importante con respecto al Producto Interno Bruto. Los analistas han indicado que para que un país, y sobre todo Venezuela, mantenga una senda de crecimiento estable y sostenida, debemos de tener un volumen de inversión privada que se mueva en el rango alrededor del 20% del Producto Interno. Eso lo tuvimos hasta, de alguna manera, en el borde inferior hasta finales de la década del 90, pero obviamente a medida que el ataque a la empresa privada se profundizó, eso ha venido cayendo dramáticamente. Las posibilidades de recuperar esta inversión están ahí, lo veíamos en la presentación de cuando veíamos la visión del sector petrolero, y las posibilidades también las tenemos ahí porque el mercado interno lo tenemos con tantos volúmenes de importaciones, pero es una brecha que nos impone un inmenso reto para el futuro. La otra variable que tenemos que evaluar cuando estamos planificando para el próximo año es el tema cambiario. Y en el tema cambiario evaluamos cuál es la situación de nuestras reservas internacionales. En el año 2005, las reservas internacionales tenían un comportamiento de reservas operativas que representaban el 80% de las mismas. 80% de las reservas en el 2005 eran líquidas, estaban en divisas. Recordemos que se cambió la ley del Banco Central, se empezó con aquel tema de los millarditos, y ahora en las cifras publicadas recientemente por el Banco Central nos indica que apenas el 21% de las reservas internacionales son líquidas, el resto es oro, o reservas que no son líquidas de inmediato, y que eso nos representa únicamente un 1.7 meses de importaciones a los volúmenes de importaciones que tenemos en la actualidad. Eso nos crea una gran incertidumbre, porque obviamente las divisas dependen de una sola fuente, que es el petróleo, como ya lo dijimos anteriormente, y donde cualquier fluctuación del sistema petrolero, del petróleo, aunque obviamente no se vislumbran como se veía caídas en los precios petroleros, pero recordemos que el año pasado tampoco se vislumbraba y los precios cayeron. Entonces, ese es un mercado que es muy difícil de visualizar, o sea que tenemos una gran vulnerabilidad de nuestras reservas internacionales en los actuales, por lo menos las reservas que están en el Banco Central, no sabemos las que estén en otras instituciones. Y esas importaciones, cada vez crecientes, en mayor, en volumen, también son cada vez en forma creciente manejadas por el mismo Estado. Ya según las cifras del Banco Central, el 43% de las importaciones de este año, o sea, al segundo trimestre de este año, han sido manejadas en forma directa por el Ejecutivo Nacional. Por ende, las reservas, las divisas escasas que tenemos para los privados cada vez son menos. Y por eso vemos también en las gacetas oficiales que con frecuencia se van creando instituciones para comercializar activos de todo tipo, o donde hay una progresiva participación del sector público en desmedro de la actividad privada. Todos estos factores que estamos hablando tienen un fuerte impacto en el empleo y en la realidad social que también se planteaba en algunas de las presentaciones. Según las cifras del INE,
recientes, Venezuela tiene 6.360.000 personas que están en la informalidad o en el desempleo, 48% de la fuerza del trabajo. Un país que tenga 48% de los ciudadanos de la economía económicamente activa, sin posibilidad de tener beneficios de un empleo digno, estable y bien remunerado, es un gran reto y también una gran oportunidad de darle empleo y bienestar a esa población. El otro factor que también nosotros buscamos y revisamos en cifras recientes del Instituto Nacional de Estadística es lo que llaman ellos los empleadores privados. Las empresas que están reportadas en los institutos del Estado que contratan, que pagan INSEE, que están en el INSEE, el Seguro Social, etcétera, y que el mismo Estado lleva las estadísticas. Y es dramático observar cómo cuando en el año 2001 teníamos más de 650.000 empresas, o empresas empleadoras, como las llaman ellos ahí, eso ha bajado a 400.000 empresas empleadoras. Un deterioro profundo en la creación de empleo y en la capacidad de empleo del sector privado en los últimos años. Estas políticas que hemos ido observando y que también veíamos esta mañana, estas políticas erradas que atacan la oferta, estas políticas erradas que incrementan la expansión monetaria, que destruyen el aparato productivo nacional, que incrementan los controles y las sanciones pero no promueven, distorsiona y afecta de forma significativa la oferta de bienes y servicios al mercado y aumenta las importaciones. Y esto hay que aclararlo en forma recurrente y en todos los escenarios, porque esa es la causa fundamental de la inflación. Mientras nosotros tenemos un aumento de la demanda artificialmente creado por el gasto público y una merma de la oferta, esa es la fórmula para crear inflación. Y por eso hemos visto que en el sector la inflación no se controla. Por eso hemos visto que el ministro Giordani presenta un presupuesto, como se decía ahorita, ya inflacionario, con una ley de costos y precios. O sea que hay un reconocimiento que la ley de costos y precios no va a controlar la inflación, si es meramente una herramienta política, y donde las raíces de la inflación no se corrigen y obviamente afectando los niveles de pobreza de la población. Pero yo creo que con todas estas informaciones dramáticamente malas, hay que recordar que el sector privado de la economía sigue siendo el sector más importante del país, que representa el 70% del PIB, que representa el 80% del empleo y que representa el 53% de los ingresos fiscales del país. Seguimos siendo el sector privado, no, obviamente no neutral, el sector privado en general, la palanca de que este país salga hacia adelante si se toman las decisiones correctas. Y por eso es altamente contradictorio que cuando se ataca a la empresa privada, se está atacando a la empresa que le está dando el 53% de los ingresos fiscales al país. Por eso ahora Giordani indica que hay que aumentar los impuestos porque el número de contribuyentes ha ido bajando de una forma sostenida. ¿Cómo estamos visualizando con Industria el próximo año? Bueno, vemos un año que obviamente va a tener una mayor actividad económica por la vía del gasto, como lo veíamos anteriormente. Eso puede dar un crecimiento, Efraín creo que andaba en una cifra similar, que no es sostenible porque depende de una sola variable, dependiendo del gasto público, que puede oscilar alrededor de un 2 o 3%. Pero lamentablemente los sectores de productos transables, como lo veíamos anteriormente, y entre ellos el manufacturero, no lo vemos que crezca, sino se mantenga, en el mejor de los casos, estable, con un crecimiento entre 0 y 1% de la actividad, porque las posibilidades nuestras de aumentar la oferta de productos, la oferta de bienes y servicios al mercado, se ve limitado mientras todas esas causas que hacíamos referencia previamente no sean solventadas. Por eso tendremos una inflación que en el mejor de los casos estará sobre el 25% y una elevada incertidumbre cambiaria que vamos a ver si aguanta sin ser devaluado hasta las elecciones. En estos escenarios,
continuamos con un clima de inversión inadecuado y obviamente sigue siendo un factor fundamental disponer de un clima de inversión para que venga la inversión nacional extranjera y podamos crear los empleos estables y bien remunerados que requiere la población venezolana. Ante este escenario, queríamos compartir con ustedes qué estamos haciendo, por lo menos desde el punto de vista de Econindustria. Estamos trabajando en una iniciativa que salió del plan estratégico nuestro el año pasado, lo que es la campaña institucional que hacía referencia a Alfredo Keller, y que estamos en forma acompañados y trabajando con otros sectores, con Fedecámara, con Secomercio, con Benanchan, propiciando un mensaje positivo a la población de los estratos C, D y de la población de lo que es la importancia de la empresa privada, del valor que tiene la empresa privada para el futuro de sus hijos. Tenemos en la actualidad más de 7.400 cuñas de radio que están a nivel nacional en esos sectores populares y no en Caracas, o en Valencia, en Maracay, en los llanos, donde esos sitios que hay puras emisoras chavistas, bueno, ahí tenemos ubicadas las pocas emisoras privadas que tengan, que son socios de esta estrategia, mandando una información diaria a esos sectores de la importancia de la empresa privada, promoviendo programas de alianza para el diálogo con nuestros trabajadores, que los promovemos desde Econindustria, pero que tienen que ser llevados en cada una de nuestras instituciones para convertir a nuestros trabajadores en nuestros mejores voceros en defensa de la empresa privada. Si nosotros no le llevamos y hablamos con nuestros trabajadores sin miedo, con valentía de la importancia que tiene la empresa privada y la importancia que tiene eso para el futuro de sus hijos, poco esfuerzo hacemos para llevar esto adelante. Y también estamos trabajando de una forma muy importante en nuestra sala estratégica para proponerle al país una propuesta de desarrollo industrial para pasar a una posición proactiva de proponer para el año que viene, que va a ser un año fundamental para el desarrollo de Venezuela y para el futuro de Venezuela, una propuesta de un desarrollo industrial sostenible, que nos dé y nos ponga en el camino de tener un sector industrial fuerte, estable, creciente, vigoroso, que le dé empleo y le dé un mejor futuro a nuestros hijos. Una propuesta de desarrollo que le brinde progreso y bienestar para todos. Porque yo creo que en esta campaña hay que seguir con esos mensajes, pero también hay que pasar a propuestas constructivas, a propuestas, esquemas propositivos, donde sí podemos tener un mejor futuro para todos los venezolanos, si todos asumimos nuestro rol con valentía y con firmeza, porque sin libertad económica y propiedad privada no hay desarrollo. Muchas gracias.